Bueno, estamos hoy en el capítulo 14 de las leyes de Tumat Ojlin. Acá el Shabbat estuvo muy lindo, gracias. Y vamos a ver sobre el tema de el mojado de las comidas. Una de las leyes que vimos al principio de este tema es que para que comidas sean susceptibles a impureza tienen que haber sido mojadas en algún punto, y el mojado tenía que haber sido hecho conscientemente. O sea, no sirve que esas frutas estuviesen, por ejemplo, afuera y que bajó, que llovió y se mojaron, sino tenían que haber sido puestas afuera intencionalmente, o tenían que haber sido mojadas a través de un ser humano intencionalmente. Ahora vamos a ver en este capítulo detalles de eso. Sí, sabemos que hay los 7 distintos tipos de líquidos que sirven para mojar, para hacer susceptible para impureza. Y también vimos que tiene que ser hecho tiene que ser hecho conscientemente. Y ahora vamos a ver distintos casos en los cuales vamos a ver si son o no son acciones conscientes con respecto a este tema de la impurificación de las comidas. Dice así el Rambam, Hilchot Tumat Ojlin, Perek Arba'asar, capítulo 14, Halajá Aleph. Dice el Rambam, Peirot Shiarad Hadelef Letochan Ve'irvam Kedei Sheinagvu Lo Huksheru. En el caso que uno tenía un cajón de frutos, y cayó agua sobre ellos, inintencionalmente, pero el dueño intencionalmente la mezcló a las frutas con la intención de que se esparrame el agua que cayó sobre las que están arriba, y así se van a secar más rápido, ¿sí? Porque si se esparrama el agua, entonces cada fruta tiene menos líquido, entonces es más fácil que se seque. Dice Rambam que eso no está considerado que las mojó intencionalmente, aunque a través de su acción hizo que el resto de las frutas se mojen, pero no obstante su intención acá no fue mojar a las otras frutas, su intención acá fue secar a las primeras, o sea que se facilite el proceso del secado, por lo tanto esparramó el agua. Entonces en este caso no está considerado que él intencionalmente mojó a las otras frutas, aunque por su acción fueron mojadas, pero siendo que acá la intención fue secar a las frutas y no mojarlas, por lo tanto no está considerado que fueron mojados intencionalmente con respecto a este tema de pureza e impureza. Y así vamos a ver en el resto de este capítulo distintas leyes, distintos casos interesantes, que a veces puede parecer que no está considerado un mojado intencional, y de acuerdo a la halajá sí está considerado un mojado intencional, y algunos casos que parece ser que no son, que sí son mojados intencionalmente, y el Rambam nos enseña que no son halágicamente mojados intencionalmente, como la halajá 1 que acabamos de ver. Halajá Bet dice: Amalé Perotov Lagag Mipnei Knima Viarad Alei Matal. Alguien que subió sus frutos a su azotea para que no se infesten de bichos, de, ¿cómo se dice? Gusanos, sí, para que no se llenen de gusanos, lo llevó a su azotea, no a su azotea, sino a su techo, llevó al techo de su casa. Y lo que terminó pasando fue que vino la mañana y cayó el rocío, y ahora están mojadas de rocío. Dice los Uxerú, en ese caso no están considerados que vamos a usar una palabra,
Lo uxeru, ¿sí? La palabra que usamos muchas veces, no son ahora susceptibles para impureza. O sea, a través de este líquido no se volvieron, eh, se volvieron susceptibles a impureza. ¿Sí? En hebreo lo que usa una palabra, en español lo que usa 4 palabras. Bueno. Vim mitkaven shearadalem atalo sheru, pero en el caso que él la subió para que no se llene de gusanos, pero también él quiso que se mojen a través de el rocío, entonces ahí sí son susceptibles a impureza. Le fijás, por lo tanto, imelum jereshot vekatan, afalpi shechishvu shearadalem lo sheru. Por lo tanto, en el caso que un sordo mudo, un niño y uno que tiene dificultades mentales, que subieron las frutas a el techo, los Sheru no los hicieron susceptibles a impureza. ¿Por qué? Porque las intenciones de tales personas no se cuentan. Entonces no están consideradas válidas, como quien dice. Sheesh Maaseh Lahem Din Torah, porque sus acciones son consideradas acciones. Ve'elam machshavah afilu medivrei sofrim, pero sus intenciones no, porque no se sabe cuáles fueron sus intenciones reales y no está considerado que tienen intenciones comunes, como la gente mayor sana. Sheesh Maaseh Lahem Din Torah ve'lahem machshavah afilu medivrei sofrim. Hafchu bahem ktanim al hagag, harei elu muchsharim. Pero en el caso que a través de las acciones de un niño, no de los otros dos, sino de un niño específicamente, si a través de sus acciones, no a través de lo que dice, sino a través de sus acciones, podemos ver cuál fue su intención, entonces en ese caso sí son susceptibles a impureza en el caso que se mojaron. O sea, si a través de sus acciones podemos ver que las subió para que sean mojadas, para que se mojen, entonces ahí sí se transformaron en susceptibles a impureza. Halakha Gimel, Amaleta, Agudot, Vetaxiot, Vetashum, Lagag, Bishvil Sheyamtinu, Virad le matar lo sheru. En el caso que uno sube verduras y higos secos y pimienta, no pimienta, ajo a la azotea, al techo, para que se sequen, sí, para preservarlos, perdón, y cayó rocío sobre ellos, no son susceptibles a impureza. ¿Por qué? Porque su intención claramente no fue para que se mojen. Y aunque todos saben sí, aunque todos saben que va a caer el rocío en la mañana, entonces obviamente si esta persona los puso ahí, los puso sabiendo que va a caer el rocío. ¿Sí? No obstante, decimos que su intención obviamente no fue esa, por lo tanto, no son susceptibles a impureza. Si acá Jaime pasó, Hushar, la traducción exacta en este caso es preparada. ¿Sí? O sea, está preparada para recibir impureza, es susceptible a impureza. A través de que uno de los líquidos cae conscientemente sobre estas frutas, decimos Hushar la tuma, está preparado o está susceptible, ahora sí puede quedar impuro en el caso que viene en contacto con algo impuro. Halakha Dalet, Hamolich chitin litchon viardu aleim kshamim. Im samahu sheru, uno que llevó trigo a ser molido y en el proceso cayó lluvia sobre el trigo. Entonces si la persona está contento del hecho de que cayó lluvia, entonces ahora están preparados, están susceptibles a impureza. Así también el caso que uno tenía aceitunas en la azotea, en el techo, y se mojaron con la lluvia. Si él está contento de ese hecho, entonces son susceptibles a impureza ahora. החמרים שהיו עוברים בנהר ונפל סכין במים ועלום אם שמחו שרו הפירות והמים שעל הסכין אינם תלושים ברצון שהרי שמחו. Sí, cuando los que
transportan frutas sobre burros y pasaron por un río y se cayeron las frutas al río, las bolsas se cayeron al río y él las sacó del río. Entonces, en el caso que ellos estaban contentos de que se mojó la fruta, en ese caso, las frutas ahora son susceptibles a impureza. Sí, o sea, el hecho que él sacó las bolsas y ahora está contento de que se mojaron, eso hace que estén susceptibles a impureza. Alajaje, sak shehu male zironim, benatun al gabe nahar, o al pi abor, o al malota ma'arav, shabu sheru. En el caso que uno puso bolsas llenas de semillas cerca de un río, en la orilla del río, o en la abertura de una cisterna, o en los, ¿cómo se dice? En las escaleras, si cerca a un almacén de agua, entonces si las semillas absorbieron el agua, son ahora susceptibles a impureza. ¿Por qué? Porque una persona quiere generalmente que sus semillas absorban agua, porque así parece más grandes y las puede vender por más, etc. חבית שהיא מלאה פירות שנתן בתוך המשכין, o מלאה משכין שנתנה בתוך הפירות ושבו הוכשרו. En el caso que uno tiene una bolsa llena de frutas y la sumerge dentro de un líquido, con eso son susceptibles a impureza. Velo mashkin ambru. Perdón, estamos hablando acá cuando las frutas estaban dentro de un recipiente de cerámica. Entonces, si él sumergió el recipiente de cerámica dentro de un líquido, entonces decimos que el líquido va a penetrar a las paredes del recipiente de cerámica porque son porosos, la cerámica es porosa. Y por lo tanto, decimos que las frutas que están adentro también están mojadas ahora, o eventualmente se van a mojar, y por lo tanto son susceptibles a impureza. Ahora dice Rambam, pero estamos hablando acá no de todos los líquidos, sino solo bemaim, beyain u behometz. Estamos hablando solo con vino, agua y vinagre. Cuando el líquido es vino, agua y vinagre, ahí decimos que penetra las paredes del recipiente de cerámica. Pero los otros líquidos, siendo que son más espesos, los otros 7 líquidos son más espesos que el agua, el vino y el vinagre, por lo tanto no penetran la cerámica naturalmente. Es interesante porque generalmente decimos que el aceite penetra mucho, pero parece que, bueno, penetra de distintas maneras. Ok, halakha zayin. Harode pat chama venatna al pi chavit shel yain. Alguien que horneó un pan caliente y lo puso encima de un barril de vino. Y maita pat chitin lo ushera. Y después vimos que el pan absorbió del líquido. Entonces decimos si el pan era un pan de trigo, lo será, no es susceptible a impureza. ¿Sí? Sí, esto es si no vimos que estaba con un líquido. Pero si vimos que estaba con un líquido, entonces ahí, si lo vimos que estaba chorreando, ahí sí es susceptible. Vima y talle sorim será, pero si era de cebada, sí es mi pineso serim shabot, sí es susceptible. ¿Por qué? Porque la cebada absorbe más que el trigo. Y así también en el caso que el líquido, un líquido impuro, si el pan era de trigo, no es impuro, no quedó impuro. Pero si era de cebada, sí quedó impuro porque absorbe más a los líquidos. O sea, en el caso, la cebada absorbe más que el trigo. Por lo tanto, en el caso que no sabemos si
En estos casos decimos que la cebada queda impura y no el trigo. Alajá het. Hamrabetz et beito venatan bojitim vetogneno. Una persona que tiró agua sobre el piso de su casa y después tiró trigo sobre el piso y se mojó el trigo. Y sí quedaron mojados por el agua que estaba en el piso, entonces ahí son susceptibles a impureza. ¿Por qué? Porque él lo hizo conscientemente. Pero si se mojaron por la humedad que tenía el piso y no por el agua que él tiró en el piso, entonces ahí no son susceptibles a impureza. Una persona, si la misma ley, cuando una persona está lavando sus prendas en una de esas mesas que lavan las prendas con agua y después puso trigo, puso las semillas sobre esa mesa, entonces sí se mojaron por el agua que él puso, quedó impuro. Si se mojaron por la humedad de la mesa, no quedó impuro. Alajá tet. Hatomen perot bechol kedesh yartivu uksheru. Una persona que esconde, que pone sus frutos dentro de ¿cómo se dice? Sand. De la arena para que se mojen, ¿sí? Con la humedad, entonces ahí son susceptibles a impureza. Hatomen betit anaguf, pero uno que pone dentro de barro seco, imish bo mashket ofeh uksheru vim lav lo uksheru. Si hay suficiente, si se mojó por el barro mojado, entonces ahí está susceptible a impureza, y si no, no. Alajá yud. המרבץ את גרונו, אין חושש שמא יחשרו חיטיו אם תננו בו ואף על פי שהוא שמח. Cuando una persona que una persona que tira agua sobre su molino no tiene que preocuparse de que el agua que cayó sobre sus semillas va a quedar susceptible a impureza. Halajá Yud Alef, המלקט עשבים כשהטל יורד עליהם לאכפות בהם החיטין לא הוכשרו, ואם נתכוון לכך הוכשרו. Una persona que colecta pasto sobre el cual cayó el rocío, colecta el pasto para cubrir el trigo. Entonces, y se mojó el trigo con ese rocío, no es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque eso no fue su intención principal. Pero si esa fue su intención principal, entonces ahí sí queda susceptible a impureza. La Hayut Bet Amerabetz et Beito B'Mayim Tmeim Venatnam Bo Shibolim Vetonenu Im Yeshalem Mashke Tofeach Harei Lutmeim Vim Lav Tehorin. En el caso que una persona salpica agua impura sobre el piso de su casa y después pone se me va el español. Después pone tallos de trigo sobre el piso y se mojaron, entonces no son susceptibles a impureza. Sí son impuros, porque el agua misma es impura. ¿Sí? Si hay suficiente para mojarlos. הלכה י"ג הנוער אגודה של ירק שהיו עליה משקים וירדו מצד העליון לצד התחתון לא הוכשר. Una persona que
levanta muchas verduras que estaban mojadas y a través de levantarlo se mojó las verduras de abajo con el agua que había encima de esas verduras. Las verduras de abajo no son susceptibles a impureza. ¿Por qué? Porque su intención acá fue levantar las verduras y no mojar a las verduras inferiores. הלכה י"ד המעלה סכין מלאים פירות מן הנהר ונתנם זה על גב זה הורשה תחתום במים שירדו לו מן העליון שעריב ברצונו יניח זה על גב זה. En el caso que uno agarra bolsas llenas de frutas que estaban dentro del agua y las puso uno encima del otro, entonces ahí sí las que están abajo quedan impuras. ¿Por qué? Porque se mojaron con las que estaban de arriba y él podía haber puesto las bolsas en otro lado. El hecho que él las puso encima, entonces eso muestra que él quería que el agua baje. Dice el Rambam que uno que sopla sobre lentejas para ver si son buenas o no, y explica el Rambam en su comentario sobre la Mishnah que ¿qué es esto? Esta era una costumbre que había, que antes de cocinar las lentejas soplaban para ver si absorbían la humedad del soplado. Si absorbían la humedad, entonces eso mostraba que eran porosos y que iban a cocinarse bien. Entonces, en el caso que uno sopló las lentejas antes que para revisarlas y absorbieron la humedad del soplado, ahí con eso él las preparó y son ahora susceptibles para impureza. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? La savia o la baba, ¿cómo se dice? La saliva, gracias. Porque la saliva es un derivado del agua, por lo tanto está considerado como uno de los 7 líquidos que preparan a las comidas para ser susceptibles a impureza. Y así también una persona que come semillas de girasol con sus dedos, entonces también son susceptibles a impureza si quedan mojadas por la saliva y por la humedad de sus dedos. Al-Hatet Zain, en el caso que uno mordió comida y se cayó, y lo que se cayó tenía un poco de saliva, entonces el líquido, la saliva que está en la comida que se cayó no prepara la comida para ser susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque la persona no quiere que la comida que cayó de su boca quede con saliva. Una persona no quiere que la saliva esté sobre la comida que todavía no comió. Por lo tanto, está considerado como un mojado inintencional. A diferencia es el caso de que uno estaba chupando semillas de aceitunas que se cayó de su boca. En ese caso, una persona sí quiere que estén mojadas, porque para poder chupar tiene que estar un poco mojado. Por lo tanto, en ese caso sí son susceptibles a impureza. En el caso que estaba chupando algo que no quiere que esté mojado, entonces ahí sí, ahí no es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque él no quiere que se moje. En el caso que una persona juntó endivias para un animal y los mojó, ¿sí? Creo que se dice así en español, endives en inglés, endivias, sí. Que son generalmente algo que comen los animales, y lo mojó, y después que los mojó cambió su intención y ahora él los quiere comer. No se los quiere dar a comer al animal, sino él mismo los quiere comer. Entonces sí, todavía tienen agua en el momento que él pensó usarlas para sí mismo. Entonces ahí
son susceptibles a impureza. Pero en el caso que todavía no tenían agua, entonces no son susceptibles a impureza, porque originalmente, cuando los mojó, no estaba para dar a comer a un animal. Con esto concluimos el shiur de hoy, el capítulo 14 de las leyes de Tumat Ojlin. Si os quieren, mañana, domingo, a las 22 horas, próximo capítulo. Un placer, vamos a parar.